Pues queríamos seguir con la carta a los Hebreos, ya para terminar hoy, porque hemos cubierto bastante y ya la semana que viene comienzan otras lecturas en las misas, que es lo que hemos querido estar comentando. Y yo les hablaba ayer de este gran capítulo 11 de la epístola a los Hebreos sobre la fe, ejemplificada con estos ejemplos de personajes del Antiguo Testamento, de Abraham y de otros más, Moisés. Pero aquí en esta última parte del capítulo es muy interesante cómo este escritor inspirado, y una de las cosas que se disfrutan cuando uno lee la Biblia con cuidado, se acostumbra a leerla. Yo ayer hice terapia física y de veras es cuestión de estirarse de muchos modos. Y le dije, ¿cuánto tiempo toma esto? Y me dijo, 1 hora al día. Tienes que hacerlo durante todo el día y tal y cual. Es decir, los frutos dependen del esfuerzo que se siembra, ¿no? Entonces yo diría que, especialmente en estos tiempos, si Dios nos ofrece la oportunidad de dedicarle un rato significativo, como cualquier otra cosa, ¿no? Una visita con una amistad de 5 minutos, pues no es nada, ¿verdad? Queremos disfrutar lo que dice Dios. Y para eso hay que adentrarse en estas escrituras que se escribieron hace 2000 años. Están traducidas a nuestras lenguas en diferentes versiones, más fáciles, más difíciles, lo que sea, pero de todos modos hace falta concentrarse y dedicarle tiempo con amor y con una curiosidad santa de aprender las escrituras para conocer mejor a Cristo. O sea, aquí este hombre que pudiera seguir hablando también, dice, ¿a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos por la fe sometieron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Y aquí dice, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, pero en griego lo que dice más literalmente es endunamoutheisan apo asteineias, es decir, se volvieron más poderosos por sus debilidades, enfermedades. Es un poco parecido a lo de San Pablo en 2 Corintios, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos nuestra debilidad, nuestra desvalía, de que no podemos hacer en verdad nada bien por nuestra cuenta y nos confiamos, nos fiamos con esta precisa fe bíblica en Dios, que decíamos que la palabra fe, lo que se puede traducir fe, eh, puede ser también fidelidad, emuna, verdad, algo firme en lo cual se puede uno fiar y confiar. Fíjense, fiar y confiar, ¿no? Entonces, dice aquí literalmente que fueron fortalecidos por medio de sus eh, enfermedades, que la palabra enfermedad, infirmus, es no estar firme. Y en griego se dice astheneia, donde viene neurasténico. Las personas que están enfermas de los nervios, vamos a decir neurasténicos o neurasténicas, esta asteneia es una debilidad. Así que tienes la palabra dynamis, el de dinámico del poder en griego, con la asteneia, que es la debilidad o enfermedad. Así que fíjense, estos contrastes bíblicos son una maravilla porque
Y yo creo que Dios se revela a través de estos binarios, ¿no? Dos cosas, a veces son extremos, el bien y el mal, las entradas, las salidas, el cielo, la tierra, el espíritu, la carne, o el espíritu, la letra. Todas estas cosas son maneras de optar, decidirnos por el camino que Dios nos presenta en vez de seguir el propio nuestro, ¿verdad? Que es la tentación que todos tenemos. Dice que las mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Así que eso puede verse como una referencia al libro de los Macabeos, que es un libro que no está en el canon judío, está en el canon católico. Quiere decir que este hombre conoce bien todas estas escrituras, ¿verdad? El autor quien quiera que fuera, ¿no? Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Ellos siempre están pensando en este contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Entre los símbolos del Antiguo Testamento cumplidos en el Nuevo. Otros soportaron burlas y azotes y hasta cadenas y prisiones, apedreados, torturados, aserrados, con un serrucho cortados. Es la tradición acerca de Isaías que se relata en estos apócrifos del Antiguo Testamento, libros que no entraron en el Antiguo Testamento tampoco, pero que circulaban, ¿no? Algo se llama la ascensión de Isaías. Y estos libros son asequibles a los que quieran encontrarlos, ¿verdad? Yo los tengo en mi biblioteca. Anduvieron errantes cubiertos de pieles de oveja y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados, hombres de los que no era digno el mundo, errantes por desiertos y montañas, por cavernas y antros de la tierra. Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Y este contraste entre, bueno, hablando de lo que es mejor, ¿verdad? Contrastándolo con lo que ha pasado, lo que ya puede venir casi a considerarse obsoleto. Hay que entender eso bien, porque no queremos decir que la religión de nuestros hermanos judíos es obsoleta. Dice Pablo que las promesas de Dios son irrevocables. Así que la relación que Dios tiene con su pueblo especial, su primer amor, vamos a decir Israel, sigue en pie, no ha rechazado a su pueblo, ¿verdad? Eso es un misterio que tenemos que hablar en otra ocasión. Entonces, fíjense después con lo que sigue esto. Este gran capítulo 11 sigue con otro gran capítulo, el 12, que intitulan aquí el ejemplo de Cristo. Y fíjense lo que dice, si lo leemos con cuidado. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos. Y si fuéramos a leer esto en griego, esta nube de testigos sería una nube de mártires. La palabra mártir en griego quiere decir testigo. Entonces, nosotros le llamamos mártir a alguien que ha sido testigo de su fe hasta derramar la sangre, ¿verdad? Un nefos martiron, una nube de testigos. Sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba, ¿verdad? La agonía, la lucha que se nos propone. Así que Dios nos está proponiendo, como le propuso a todos estos amigos suyos del Antiguo Testamento,
correr en esta carrera que yo hablaba de San Pablo hace unos días, de que los atletas tienen que competir y ganarle al otro, puñalando su cuerpo, ¿no? Golpeándolo, etcétera, disciplinándose. Y aquí habla mucho de correr, lo va a decir un poco después, enderezad vuestros pies, o enderezad para vuestros pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se descoyunte, sino que más bien se cure. Levantad las manos caídas y las rodillas entumecidas, ¿verdad? Entonces, esta imagen de la lucha. La vida es una milicia, decía Job, repetía San Agustín, y nosotros tenemos que luchar más para ser mejores, ¿no? Fijos los ojos en Jesús, o mirando a Jesús, el que inicia y consuma la fe. Jesús como pionero, el que fue delante de nosotros, es una de las imágenes bíblicas del Nuevo Testamento, el cual en lugar del gozo, o algunas versiones traducen eh, para obtener el gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. No me gusta fijarme en esto de sentarse porque es sinónimo de descansar después de la obra, ¿verdad? Así que hace falta primero hacer la obra y después a gusto nos sentamos y disfrutamos del descanso merecido, ¿verdad? Si nos sentamos antes de la obra, nos sentimos mal por no estar cumpliendo lo que se nos pide. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores para que no desfallezcan, faltos de ánimo. No habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Y ya yo en el pasado he hablado de este pasaje, lo voy a hablar brevemente según el tiempo. La exhortación de que el Señor corrige a sus hijos legítimos. Sufrís la corrección la sufrís para corrección vuestra, la aflicción, la corrección. Como a hijos los trata Dios, y qué hijo hay a quien su padre no corrige. Si quedan sin corrección es que cosa que todos reciben es señal de que son bastardos y no hijos. Así que nos debemos someter al Padre de los Espíritus y recibir de Él la corrección que nos hace en orden a hacernos partícipes de su santidad. Cierto que ninguna corrección es de momento apacible, agradable, sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella.